Se pierde mucha calidad de vida cuando hay endometriosis, cuando hay menopausia, pero ambas tienen solución. Cuando los ovarios pierden la función de generar tantos estrógenos, es cuando la paciente entra en ausencia de menstruación. El problema radica cuando, sobre todo, entran en una falla ovárica prematura, que es que los ovarios deciden descansar antes de los 40 años. Te digo, tengo pacientes con fallas ováricas prematuras de 20, 22 años. Wow. Imagínate tú la calidad de vida si esa paciente no se trata a los 22 años que entra a la menopausia. Los riesgos son elevadísimos. Toda la industria médica se volcó en contra de la terapia de reemplazo hormonal porque empezaron a ver pacientes que desarrollaban cáncer, pero al final este estudio no estuvo bien manejado, no estuvo bien gestionado. Un estudio que dejó mucha enseñanza, lastimosamente, a costa de muchas pacientes. Mal seleccionadas las pacientes porque desde 50 hasta 80 años a todas les quisieron dar hormonas sin importar bien sus antecedentes. No importó si las pacientes eran infartadas, si se habían trombosado, si eran sedentarias, si eran fumadoras, a todas hormonas. Y ahí fue el primer error. Pero ¿quiénes fueron las que estuvieron más expuestas a riesgos de cáncer de mama en ese estudio? Las pacientes con útero. Porque pacientes con útero deben de tomar estrógenos y progesterona. Ese tipo de progesterona que se usó en aquel momento y que ya no se usa hoy en día para la paciente en la transición a la menopausia o menopausia, era el que creaba más riesgo de cáncer de mama. Salió otro estudio muy importante que nos dijo que son mucho más los beneficios que los pocos riesgos, pero utilizando las hormonas de hoy en día. Y no las de hace 30 años, pero eran estrógenos equinos conjugados. Sí. Venían de la orina de las yeguas embarazadas. Wow. La paciente que no usa hormonas tiene más infartos. La paciente que no usa hormonas tiene más cáncer de colon, tiene más osteoporosis, tiene más riesgo de demencia, Alzheimer, Parkinson. La peor paciente es la que no tiene síntomas, porque entonces muchas de ellas no consultan y no quieren tomar hormonas. Los síntomas superficiales o a nivel de punta del iceberg no se están viendo, pero los que están debajo de esa punta del iceberg, como por ejemplo los riesgos cardiovasculares, el riesgo de osteoporosis, porque la densidad mineral ósea baja también al no haber estrógenos, el riesgo de demencia, porque es de que las hormonas te ayudan a mineralizar tus huesos, porque te ayudan a nivel cognitivo a prevenir el Alzheimer. Porque no hay una célula en el cuerpo de la mujer que no tenga receptores de estrógeno. Así de sencillo. Hola, doctor Héctor Oliva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Michelle. Qué gusto de que me puedas permitir estar aquí contigo acompañándote en este día. Gracias. Bienvenido al podcast de la iniciativa Menos Pausa, Más Equilibrio Hormonal. Y bueno, voy a presentarte de una forma como muy sintetizada, pero después quiero que tú ahondes un poquito más en qué fue lo que estudiaste, cuáles son tus especialidades, porque son muchas. Eres ginecólogo obstetra con especialidad en endometriosis, también en especialidad en menopausia. Cuéntanos un poquito más acerca de ti. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Soy médico y cirujano por la Marroquín. Ginecólogo por la San Carlos de Guatemala en el Hospital General San Juan de Dios, y luego hicimos estudios en el extranjero de menopausia y de cirugía mínimamente invasiva. Esto trae ventajas, ¿verdad? Y últimamente nos dedicamos más a cirugía mínimamente invasiva con endometriosis profunda, que es un tema muy especial en las mujeres porque tiene algo en común junto con la menopausia, que fue lo que también estudié en México, calidad de vida. Se pierde mucha calidad de vida cuando hay endometriosis, cuando hay menopausia, pero ambas tienen solución. Claro, dejándote guiar por el médico especialista en esas áreas. Actualmente soy el vicepresidente de la Asociación de Endometriosis de Guatemala, presidente de la Asociación de Menopausia de Guatemala, que ya vamos a empezar a hacer unas actividades ahí, ya se van a ir enterando los colegas, pero es sumamente importante esto, y cofundador del Grupo EndoGT, que es un grupo multidisciplinar directamente fundado para el bienestar de la paciente con dolor pélvico crónico, sobre todo endometriosis. Ok, súper interesante, sí. Y justo por eso quise tenerte a ti como invitado en este episodio, porque de lo que vamos a hablar ahorita no vamos a generalizar tanto a nivel de la menopausia, sin embargo, tú sí nos vas a indicar pues cuáles son estos síntomas y qué es lo que sucede a nivel bioquímico, hormonal en el cuerpo cuando la mujer entra en la menopausia.
Pero el interés es sobre todo hablar de un tema que se ha vuelto muy polémico y que ha sido tabú durante muchos años, y es la terapia de reemplazo hormonal. Se conocía antes como TRH, ahora como THM, ¿verdad? Terapia hormonal en la menopausia. Pero esa es la intención, ¿verdad? De este pues, episodio, que podamos profundizar un poquito en esto. Entonces, si quieres, pues podamos comenzar con cuáles son esos cambios a nivel bioquímico y hormonal que empiezan a transitar las mujeres, en qué edad es que empiezan a aparecer. Por supuesto, la menopausia en sí no es una enfermedad, es una condición a la cual toda mujer va a llegar, tarde o temprano. Hay quienes empiezan a los 20 años, hay quienes empiezan a los 60 años. Lo importante no es tratar la menopausia. Si nosotros abrimos un libro, si abrimos Google, y ahora está tan de moda el ChatGPT, y le ponemos, deme la definición de menopausia, es un año de no menstruar. Pero claro, eso es una manifestación de algo más que está pasando en el trasfondo, y es el cese de la función ovárica. Cuando los ovarios pierden la función de generar tantos estrógenos, es cuando la paciente entra en ausencia de menstruación, tan largo como un año. Pero eso es para fines anecdóticos, para términos médicos. Realmente nosotros, los que hacemos menopausia, tratamos la transición a la menopausia. Y ahí es la gran diferencia. Porque la mujer puede empezar tan temprano como desde los 40 años, que es lo general. De 40 a 50 años viene la transición a la menopausia. Pueden haber síntomas por un par de años, 42 a 44 años, por ejemplo, y luego empieza nuevamente el ovario a generar un poco más de estrógenos. Entonces se quitan muchos síntomas. ¿Cuánto va a durar esa ausencia de síntomas? No lo sabemos. 45, 46, 47 años antes de que empiece otra vez a generar más síntomas. Pero el promedio aquí es 50 años que la paciente entra en ausencia total de la menstruación. Claro, te estoy diciendo la paciente que tiene útero, o como la gente lo conoce, la matriz. Porque he visto pacientes que les digo, miren, hay que por alguna razón su útero está enfermo, esto y lo otro, y me dicen, ¿y mi matriz cómo está? El término médico es útero. El término coloquial es matriz, pero es lo mismo, ¿no? Es el que genera la menstruación para descamarse mes a mes. Pues bueno, el problema radica cuando sobre todo entran en una falla ovárica prematura, que es que los ovarios deciden descansar antes de los 40 años. Te digo, tengo pacientes con fallas ováricas prematuras de 20, 22 años. Wow. Imagínate tú la calidad de vida si esa paciente no se trata a los 22 años que entra a la menopausia. Los riesgos son elevadísimos, y es por eso tan importante checarse anualmente con su médico ginecólogo. Y me llamó mucho la atención lo que mencionabas de que por qué digamos, caen estos estrógenos tipo, no sé, a veces a los 44, 45, pero de repente otra vez hay un pico de esos estrógenos, o se balancean, por así decirlo, o sea, y que las mujeres ya no tienen estos síntomas de la menopausia. ¿Por qué es que sucede esto? Ok, hay un patrón, en primer lugar, de herencia, digamos. Si mi mamá entró a la menopausia a los 42 años, yo como hija puedo llegar a tener a los 40, 42 años igual forma menopausia. Hay que ver cómo está la hermana mayor, si es que hay, la prima, la tía, la abuelita inclusive, que puede llevar a tener un patrón de que estas pacientes están entrando antes a la menopausia, y eso está directamente relacionado con algo genético o con la reserva ovárica. La reserva ovárica nos sirve para ver cómo está una paciente o qué tan fértil, qué tan fácil se puede embarazar, pero no necesariamente hace un diagnóstico directo de menopausia. Esta hormona se llama antimuleriana. Le obtengo una prueba en sangre a una paciente y la antimuleriana está baja, no quiere decir que ya está a un año de la menopausia. No es una relación directa, pero sí nos lleva a pensar ciertas condiciones junto con otras cosas que se platican en la consulta, ¿no? Pero la paciente puede ser que decaiga en la producción estrogénica a los 42 años, porque de 40 a 50 las hormonas andan así, andan como locas. Y es por eso precisamente que no podemos basarnos en hormonas del ovario, entiéndase estrógenos, para saber en qué posición de la transición a la menopausia está la paciente. Aún así, yo te obtengo ahorita un valor de estrógenos y te sale bajo, yo no le puedo decir a la paciente, vas a entrar a la menopausia en 2 años. No se puede hacer ese tipo de diagnóstico. Porque puede ser de que en este mes salió bajo, pero al mes siguiente salió alto, por ejemplo. Sí, y es que poníamos el ejemplo de una paciente de 48 años, no duerme bien. Y de una vez estamos tocando los síntomas de la menopausia más comunes, pero todos pueden variar. Pero no duerme bien, tiene cambios de humor,
ya sea de depresión o ya sea que esté muy enojada, ¿sí? Cosas que antes no le molestaban, ahora le súper molestan y no toleran ni a sus hijos ni al esposo, porque es muy común esto, ¿no? Piel reseca, se le cae el cabello más de la cuenta, falta de energía, falta de libido, que es el deseo sexual, resequedad vaginal, falta de concentración. Y todavía me solicitan que les pida laboratorios de sus estrógenos, de su progesterona, de su testosterona. Y así no es como se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace así, en consulta. Clínica. Viendo, platicando y eventualmente un examen físico. Pero no le tengo que pedir laboratorios de hormonas a esa paciente que puse el ejemplo para saber que está cursando la transición a la menopausia. Sí, solo te basas con los síntomas. Exacto. A mí lo que me interesa es ver cómo está su azúcar, ver cómo está su colesterol, ver si está haciendo ejercicio, si fuma, si bebe alcohol, si consume alguna droga, qué tanto riesgo puede llegar a tener a futuro desde el punto de vista cardiovascular y óseo para empezar a eliminar esos riesgos y que esté mejor. Porque definitivamente las hormonas han cambiado radicalmente las últimas 3 décadas y que ahora son casi 100% seguras. Ok, ¿y por qué sucedería que a una chica joven, digamos de 22, 25, 30 años, pueda estar teniendo estos desbalances hormonales o tal vez esta disfunción ovárica? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? La mujer y su ciclo menstrual es muy sensible a cambios de estrés, inclusive a cambios de peso, a cambios de algunos medicamentos que pueden estar siendo recetados para otras enfermedades o suplementos alimenticios, ¿no? Entonces, hoy de moda está bajar de peso rápidamente con inyecciones, ¿no? El famoso Ozempic. El famoso Ozempic. Ajá. Que está diseñado para la resistencia a la insulina, para la diabetes y todo, y que vemos un efecto colateral que no necesariamente es malo. Para bajar de peso, está bien, perfecto. A un corto plazo, pues. A un corto plazo. Pero esos cambios tan drásticos de peso pueden tener una injerencia, ya sea negativa o positiva, en el ciclo menstrual. Entonces, hay que ver si tiene síndrome ovario poliquístico, si hay resistencia a la insulina, si hay un prolactina alta, por ejemplo, que todo eso, tiroides también, puede afectar los ciclos menstruales y que no sean regulares. Entonces, en primer lugar, hay que detectar la causa de por qué esa paciente tiene una discrepancia en sus ciclos menstruales y no todos son iguales. Y basado en eso, ya podemos recomendar o recetar algún tipo de terapia hormonal. Claro, lo más común es recetar anticonceptivos, pero los anticonceptivos no necesariamente solo cumplen la función de no quedar embarazada a la paciente, sino también regularizar el ciclo, tener menos manchado, tener menos dolor, entre otras cosas, menos acné a veces, mejorar el cabello, mejorar la piel. Todos esos son efectos que hoy entendemos muy bien de las hormonas, pero nuestro principal enemigo, te digo, ¿quién es a la hora de recetarle a una chica tan joven? Te digo, 18 o 20 años las hormonas, la mamá. Wow. Llegan a consulta con la mamá y le digo, mire, hay que regularizarla, hay que darle estas hormonas. No, son anticonceptivos, no quiero. A ver, ¿por qué? Para entender y poder explicarle mejor, ¿no? Es que se va a volver infértil, no va a poder tener hijos más adelante o le puede dar cáncer. Y estos son mitos que debemos de empezar a quitar en la consulta y educar a nuestra población para que entiendan que las hormonas, inclusive si yo le doy a una paciente más de 5 años seguidos anticonceptivos o no seguidos, la protejo contra el cáncer de ovario. O sea, depende qué hormonas utilice para cada una de las pacientes, pueda tener beneficios y no riesgos. Ajá, porque ahí también habría que ver el historial clínico de la paciente, porque si, por ejemplo, tiene antecedentes de cáncer o tuvo ya, digamos, un cáncer, los estrógenos creo que serían contraproducentes en este caso. Depende de qué tipo de cáncer, pero a ver, las que están contraindicadas, casi 9 de cada 10 pacientes pueden optar a hormonas. Y ya te estamos hablando otra vez ahorita de la transición a la menopausia, pero ¿quiénes no? Sobrevivientes de cáncer de mama. Aunque hay unos estudios que dicen que luego de 5 años de recesión del cáncer de mama, puede optar a hormonas por un corto periodo si los síntomas son muchos. Ok. Pero pacientes que se hayan infartado, pacientes que hayan tenido trombosis, por ejemplo, que son coágulos en las piernas sobre todo y que se pueden disparar a cualquier parte del cuerpo. Lupus eritematoso sistémico, porque crea
una sangre, para que me entiendan, un poco más espesa y riesgo de trombos. Entonces, esas pacientes no deberíamos de utilizar hormonas. Y para todas las demás, hay alguna opción que es segura para que la puedan usar y que se beneficien de ellas, pues. Ok, perfecto. Entonces podemos ya entrar a la parte de la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, que justo es como este tabú y estos mitos que han existido. Yo creo que empieza a surgir, bueno, sin el creo, desde este estudio que hizo la Women's Health Initiative en el 2002, si no estoy mal, o fue antes. Bueno, fue antes, creo en 1991, pero hizo boom en el 2002, ¿verdad? Sí. Y que ahí fue donde pues toda, incluso la industria médica, pues toda la industria médica se volcó en contra de la terapia de reemplazo hormonal porque empezaron a ver pacientes que desarrollaban cáncer y tal cosa, pero al final este estudio no estuvo bien manejado, no estuvo bien gestionado, se le hizo creo que hasta mujeres que tenían diabetes o resistencia a la insulina, obesidad, eran mayores, ya habían pasado la menopausia, entonces ya no podían. ¿Qué tenés que contar tú sobre ese estudio y profundizar un poquito? Un estudio que dejó mucha enseñanza, lastimosamente, a costa de muchas pacientes, ¿sí? Estudio, como bien dices, mal diseñado, mal seleccionada a las pacientes, porque desde 50 hasta 80 años a todas les quisieron dar hormonas, sin importar bien sus antecedentes. Pero claro, es que la que creó el estudio quería darles mejor calidad de vida, ¿no? Pues obviamente no hay un médico que se levante a decir, a ver, ¿a quién le hago daño? No, todo lo contrario, pues. Pero decimos, no importó si las pacientes eran infartadas, si se habían trombosado, si eran sedentarias, si eran fumadoras, a todas hormonas. Y ahí fue el primer error. Se empezó a ver, y el miedo radicaba ni siquiera en las trombosis, que fue lo que más mató pacientes. El miedo radicó después en el cáncer de mama que se produjo de ese grupo de pacientes. Pero ¿quiénes fueron las que estuvieron más expuestas a riesgos de cáncer de mama en ese estudio? Las pacientes con útero. Porque pacientes con útero deben de tomar hormonas del estrógenos y progesterona. Ese tipo de progesterona que se usó en aquel momento y que ya no se usa hoy en día para la paciente en la transición a la menopausia o menopausia, era el que creaba más riesgo de cáncer de mama. Es decir, que no tenía progesterona, sino más estrógenos, ¿o cómo? No, o sea, paciente con útero necesita dos hormonas, estrógenos y progesterona. Y paciente sin útero se basa solo estrógenos. Este grupo sin útero y solo estrógenos se vio reducido el riesgo de cáncer de mama. A pesar de los estrógenos y que todos les ponen la crucecita y los satanizan diciendo que los estrógenos son malísimos y no es así. Entonces, a la paciente con estrógenos y progesterona tenía un riesgo elevado un poquito de cáncer de mama, solo riesgo. Pero en sí por la progesterona. Por la progesterona, porque empezaba a tener mutaciones a nivel mamario. Entonces, de igual forma, esa progesterona ya no se utiliza hoy en día para la paciente en la transición a la menopausia. Inclusive hay progesteronas que no aumentan la densidad mamaria y reducen el riesgo de cáncer de mama. Pero claro, es que la medicina no se podía quedar estancada 30 años después para el bien de la mujer. Esto ha ido evolucionando como todo lo demás, como todo el mundo. Entonces, las hormonas hoy en día son un gran beneficio, un gran apoyo, porque tienen, ahorita te puedo nombrar por lo menos 6 beneficios. Riesgo cardiovascular disminuido. La paciente que no usa hormonas tiene más infartos. La paciente que no usa hormonas tiene más cáncer de colon, tiene más osteoporosis, tiene más riesgo de demencia, Alzheimer, Parkinson. Y solo con eso ganan. Ganan porque son riesgos que no sienten, no son tangibles. Ustedes van a ver a la que tiene calores se los quita. A la que tiene resequedad de piel le mejora la piel, mejora el libido, mejora la energía, duermen mejor. Eso sí lo pueden sentir. Pero ¿qué es la paciente que no tiene muchos síntomas? Porque las hay. Yo siempre les digo a mis pacientes, no es que yo sea mala persona, no es que yo sea mal médico y que les desee lo peor, pero la peor paciente es la que no tiene síntomas. Porque entonces muchas de ellas no consultan y no quieren tomar hormonas. Pero claro, vamos a mejorar lo demás. Sí, porque según ellas se sienten bien, entonces ¿para qué necesito tomar hormonas si estoy bien? Pero es justo lo que tú mencionas. Los síntomas superficiales o a nivel de punta del iceberg no se están viendo, pero los que están debajo de esa punta del iceberg, como por ejemplo los riesgos cardiovasculares, el riesgo de osteoporosis, porque la densidad mineral ósea baja también al no haber estrógenos, el riesgo de demencia. ¿Esto por qué? Digamos, porque es de que las hormonas te ayudan a
mineralizar tus huesos? ¿Por qué te ayudan a nivel cognitivo a prevenir el Alzheimer? ¿Cómo podrías explicar tú esto a nivel bioquímico? Porque no hay una célula en el cuerpo de la mujer que no tenga receptores de estrógeno. Así de sencillo, ya sea a nivel superficial o a nivel del núcleo de la célula, que es la función esteroidea, porque a la larga estas hormonas son esteroides. Entonces, sí, vienen del colesterol y de ahí se derivan todas las hormonas, ya sea sexuales o no sexuales. Testosterona, dehidroepiandrosterona, que es un precursor de todas las hormonas también y por eso no es necesario estarlo suplementando siempre, ¿no? Los estrógenos, que hay 3 tipos de estrógenos. 17 beta-estradiol es el más importante, es el que las hace menstruar a ustedes por primera vez en la pubertad, el que las hace ovular para la que quiere quedar embarazada, es la que se acaba cuando entran a la menopausia. Que en las analíticas se conoce como estradiol 2, ¿no? O no, solo estradiol. E2, ajá. Ajá, el 2. E2 le ponen, pero E2. es estradiol. Si yo le saco a una paciente niveles de estrógenos, lo que me marca el laboratorio es estradiol. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo están produciendo ustedes. Porque se puede medir en sangre. Entonces, a esa paciente, la base de todo es estradiol. O sea, yo no le estoy dando algo artificial, le estoy dando algo muy natural, aunque venga en un blister, aunque venga en un spray, aunque venga en una inyección. Cremas hay también. Estrona. No les sirve absolutamente para nada. No les protege cardiovascularmente y ustedes lo van a seguir produciendo eternamente en su tejido graso. Eso te iba a decir, que más bien produce más grasa. Exacto. Ajá. Y de ahí vienen, ¿verdad? Y el estriol es otro tipo de estrógeno. El estriol les sirve a nivel genitourinario, para la vejiga, para la uretra, para la vagina, para su bienestar. Y ahí es donde más receptores hay de este estriol. Pero el más importante es 17-beta-estradiol. Y ese llega a todos lados, al cerebro. Cuando deja de haber estradiol a nivel central, que es en el cerebro, se cambia un termostato. Pierden ese equilibrio de la temperatura corporal, de la autorregulación. Y ahí es donde empiezan los famosos calores. La gran mayoría me dice, sí, pero son más comunes en la noche. Sí, claro, por eso se llaman night sweats, ¿verdad? Porque son más comunes en la noche, pero no exclusivos de la noche, que es uno de los síntomas más comunes. Pero el mero síntoma que a todas les preocupa es, doctor, no bajo de peso. Ajá. Es más bien subo, le juro que estoy comiendo lo mismo, estoy haciendo la misma cantidad de ejercicio y no bajo. Y eso también tiene una explicación. ¿Cuál es? A ver, entonces, quería crear un poquito ahí de expectativa para que me dijeras cuál es. A nosotros, los hombres, testosterona alta y estrógenos bajos, ¿sí? La mujer está al revés, estrógenos altos y testosterona baja. Por eso nosotros, los hombres, cuando nos casamos, nos dicen, ya echaste panza de casado, porque nuestra gordura viene a ser central. Visceral. Sí. Todo esto de aquí se nos llena la llanta y el salvavidas y lo que quieran. Por supuesto que hay excepciones en la mujer también, pero con los estrógenos altos la grasa debería de ir caderas y boobies, ¿sí? Los pechos. En la transición a la menopausia pierden estrógenos, no ganan testosterona, no aumenta la producción de testosterona, simplemente los estrógenos bajan y se equiparan mucho a la testosterona. Entonces se empiezan a parecer a nuestro metabolismo. No se van a volver hombres, por supuesto, pero se parece mucho a nuestro metabolismo. Entonces la distribución de grasa hace que se vaya más a la panza central. Ah, tiene sentido. Y sobre todo porque como la testosterona está baja y la testosterona es más como una hormona anabólica muscular, por así decirlo, te mantiene más la masa muscular. Entonces si la tenés baja y estrógenos bajos, obviamente vas a aumentar más grasa. Vas a aumentar más grasa y por eso les cuesta más sacar músculo también, porque no tienen estrógenos. Y testosterona baja, digamos que es sí. Pero es que algo muy común también es, mire doctor, mi testosterona está por los suelos. Alguien más me la mandó y está bajísima. Sí, tenés 52 años, ¿qué querés? En primer lugar, sos mujer. Sí, tus cromosomas ya están destinados a no generar tanta testosterona. Y encima ya estás en la postmenopausia, temprana pero postmenopausia, ¿verdad? A los 52 años, entonces va a estar baja. Tenemos opciones de reponer esa testosterona. No todas son seguras. Y por eso es tan importante consultar con un especialista en menopausia. Y aquí como curiosidad que me surgió, ¿qué pasa con las mujeres que se inyectan testosterona porque están, digamos, son fisicoculturistas, pero no naturales, sino que sí se inyectan pues todo este tipo de anabólicos y todo? ¿Qué pasa en esa transición a la menopausia? Digamos, si ellas llegan con este mismo proceso de inyectarse testosterona y otras cosas más y entran en la menopausia, ¿será que se van a ver más afectadas o menos afectadas porque si tienen más testosterona?
van a tener más músculo, digamos, a nivel, más que todo a nivel de peso corporal, ¿verdad? Porque tal vez van a tener los síntomas igual de la menopausia o no, tal vez la testosterona alta les va ahí a modificar algo. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos hormonas, les damos un seguimiento cercano. Por ejemplo, yo hoy vi una paciente antes de venir aquí, le inicié hormonas y la cito en 8 semanas. En 8 semanas, si todo va bien, y si no tengo que hacer modificaciones, la cito en 6 meses. Y si después ya encontré el camino con ella, ya me voy cada año. Pero a quienes las tenemos que ver antes. Entonces, testosterona sí existe para la mujer, pero no puede ser cualquier tipo de testosterona, y me refiero a la natural o no natural. No, sí es natural, claro, pero la forma en que la damos y la dosis debe de ser muy controlada, porque si no pasa esto, sí generan músculo y probablemente esa paciente no va a sentir muchos de los síntomas de la menopausia o no va a sentir ninguno. Pero ¿qué es lo que pasa? Toda mujer, la testosterona, por medio de un proceso bioquímico que se llama aromatización, se convierte ese exceso de testosterona en más estrógenos. Entonces, a la paciente le estamos dando indirectamente terapia hormonal de la menopausia por medio de testosterona. Pero no es solo lo que necesitan, no es solo la principal hormona. Debe de ser el estradiol, es lo principal siempre, es la piedra angular en el tratamiento. Y de ahí nos vamos, que sí, necesitamos testosterona tal vez porque no tenemos tanta energía, porque tenemos disminución del libido. Aunque el Congreso Norteamericano de Menopausia, octubre de 2025, estuvimos una semana hablando de sueño en la mujer en la transición a la menopausia y testosterona. No se puede afirmar que la testosterona per se o sola aumente el libido, por ejemplo. Eso ya está cambiando también. Cambia y mejora por el estradiol, porque se convierte eventualmente a estrógenos por este proceso que se llama aromatización. Y que todas las mujeres lo van a tener, ya sea a los 14 años o ya sea a los 60. Va a estar presente la molécula esta que los va a cambiar la enzima, ¿no? Y a nivel de los síntomas que habías mencionado, como por ejemplo aumento de peso, fatiga, sofocos, calores nocturnos, insomnio, ¿será que hay mujeres que pasan por todos o solo pueden tener uno solo de esos y ya con uno solo de esos tú en clínica puedes decir, puede ser que estás en transición a menopausia? Sí, la gran mayoría, como te digo, o el común denominador es el peso, ¿sí? Pero hay quienes me dicen, no tengo calores, no tengo cambios de humor, estoy bien, duermo bien, pero no bajo de peso, doctor. ¿Cuántos años tienes? 49. ¿Hace cuánto dejaste de menstruar? Hace un año, doctor. No, pues ya está en la menopausia. Igual se tiene que ir con un tratamiento hormonal de la menopausia si todo lo demás está bien. No es solo como repartir dulces también, ¿no? Tengo que ver la mamografía, que su útero esté bien, sus ovarios sobre todo, y entonces ya podemos empezar un plan. Pero hay muchas pacientes que no tienen ni fatiga. ¿Pero por qué se da la fatiga también? En primer lugar, pierden estrógenos o tienen muchos calores. Entonces se levantan a cada rato en la noche, ¿no? Por los calores. Y amanecen empapadas a las 2 de la mañana y después ya no se pueden dormir. Sí. Entonces, esa paciente que al día siguiente en la mañana tiene que trabajar, tiene que llevar a los niños al colegio, tiene que soportar niños adolescentes, porque justo ahí se da esa transición de que se junta la menopausia con la adolescencia de los niños. Aparte, si tienen ya un puesto directivo que normalmente pasa en esas edades, más responsabilidad, más estrés. Sí, entonces esa paciente va a estar fatigada. ¿Qué ejercicio le puedo mandar? No va a hacer ejercicio para mejorar su peso, porque todavía no bajo de peso, doctor, ¿haces ejercicio? No. Es imposible. No van a tener la energía para hacer ejercicio. Ajá, entonces primero, establecemos un plan para mejorar su perfil hormonal, su balance y que sea bueno para que después descanse mejor y le den ánimo de ir a hacer ejercicio. Entonces ahí sí va a haber cambios. Las hormonas no suben de peso, tampoco bajan. Le dan las herramientas necesarias para que la paciente con una alimentación adecuada y el ejercicio sí vea resultados. ¿Y hay alguna, digamos, edad límite o máxima, por así decirlo, en donde se tenga que dar? Porque, o sea, sí he investigado de que, por ejemplo, si ya pasaron como 10 años, creo que es, después de la menopausia, ya no se puede indicar la terapia de reemplazo hormonal. Sí. ¿Sí es cierto eso? Las guías nos decían antes de 10 años de que ha entrado a la menopausia. Por ejemplo, si una paciente dejó de menstruar a los 48 años, yo le puedo reiniciar antes de 58 años.
y que tuviera también menos de 60 años. Okay. Esto ha ido cambiando un poco también por el tipo de hormonas, como te decía, más naturales que podemos brindarle a la paciente. Entonces es más segura. Necesitamos menos dosis para que sea más efectivo. Entonces, sí, yo le he iniciado hormonas a pacientes que tienen 62, 64 años. Porque hace unos 8 meses salió otro estudio muy importante que nos dijo que son mucho más los beneficios que los pocos riesgos, pero utilizando las hormonas de hoy en día. Y no las de hace 30 años, como te dije, que por cierto ya no terminamos de hablar, pero eran estrógenos equinos conjugados. Sí. Venían de la orina de las yeguas embarazadas. Wow. A ver, eran muy buenos. Tampoco les voy a poner ahí la fichita ni los voy a tachar. Ajá. Ya no los uso. Yo tengo más o menos 8 años de haber regresado de México. Ya no volví a utilizar estrógenos equinos conjugados, porque ahora ya tenemos el estradiol, que es muy seguro para ustedes, con muchos beneficios y con baja dosis. Pero los otros eran buenísimos. Lo que pasa es que se seleccionaron mal a las pacientes y por eso fue... Y altas dosis también, porque las dosis creo que eran muy, muy superiores a las que ahora se están dando, ¿no? Eran altas dosis porque era otra molécula. Ah, ok. Ahora, si lo comparamos por miligramaje, era hasta menos dosis la otra. Antes venía estrógenos equinos en 0.625 miligramos y ahora damos 1 o 2 miligramos de estradiol. La molécula cambia, la biodisponibilidad cambia y los efectos van a ser mejores ahora. Por eso es que no usamos la otra, pues, pero no es que sea excesivamente mala si se sabe recetar. ¿Y qué hay con el concepto de bioidéntico, hormonas bioidénticas? Porque yo creo que por ahí también hay cierta confusión, no sé, de las mujeres que dicen, no, yo quiero una terapia de reemplazo hormonal, pero que sea bioidéntica, pero tal vez lo piensan más como que son un tipo de químicos más naturales o qué sé yo, o no. Es muy común esta pregunta o esta consulta dentro de la evaluación de la paciente. Bioidéntico es biológicamente igual. Sí, eso es la traducción, digamos. Uh-huh. Si yo le estoy dando a una paciente estradiol, ¿qué es lo que ella produce desde su menarca, que es la primera menstruación? Y la llevó a tener sus 2, 3, 4 hijos, los que haya tenido. La lleva a ovular, el 17 beta estradiol. Y yo le estoy recetando eso, más natural que eso no va a encontrar. Ya sea en spray, ya sea en tableta, aunque venga en un blister que parezca un químico, entre comillas, que está diseñado con altos estándares de calidad en una megaplanta de una empresa transnacional, pero yo sé cuánto le estoy dando. Pero la gente tiene mal el concepto de bioidéntico. Y es decir, no, el doctor Héctor Oliva me recetó este blister y esto es químico y no lo quiero. ¿Es estradiol, señora? Sí, pero es un químico porque está sintetizado en un laboratorio. Ok. Yo me tomo el tiempo de explicarle a todas las pacientes esto, ¿no? Pero dice, me voy con el ginecólogo de al lado porque él me receta hormonas bioidénticas, porque él me entiende sacándome laboratorios, ve cómo estoy y con base a esos laboratorios se va a la oficina de al lado, mezcla sus cremas y me las da. Y son personalizadas también. Y eso no es así. Uno, porque no tienen los controles de calidad a ver cuánto exactamente le estoy dando de hormonas. Y dos, no sé cómo se la va a aplicar la paciente realmente. Entonces, varía mucho y entonces ahí es donde vienen los riesgos. Porque entonces no sé exactamente qué hormona le estoy dando ni cuánto. Al no tener el dosis, registro sanitario o algunos que sí lo tienen, pero que no saben exactamente la dosis que le estamos dando. Y claro, ese estradiol también es lo mismo que le estoy dando, pero yo sí sé exactamente cuánto le estoy dando. Además, ya lo dijimos, las hormonas andan así, alocadas. Entonces, de balde, imagínate que en ese día yo te saco sangre y tengo las hormonas muy bajas. Llegaste en un mal día con muchos síntomas y por eso te hizo finalmente consultar al médico. Ok. Yo digo, no, saber desde cuándo tenés esto, Michelle, te voy a recetar una megadosis porque estás bien baja. Y al otro día tu ovario empieza a arrancar otra vez un proceso de síntesis de hormonas y mejoras. Entonces te estoy dando una dosis muy alta. Exacto. Y ahí es donde vienen los riesgos. Al contrario, tenés una dosis muy alta. Ese día de producción estrogénica, te detecto, te saco sangre y digo, no, necesitas un poquito. Uh-huh. Y al otro día tu ovario decae y no te voy a quitar los síntomas porque Exacto. Te di muy poca dosis. Esa no es la forma de tratar la menopausia. Sí, sería entonces trabajar ya con dosis establecidas, pero aquí mi duda es, bueno, sí, es que es lo que tiene sentido lo que decís, porque sería, digamos, como contraproducente
personalizar si sabes de que tus hormonas están fluctuando todos los días, cada mes. Entonces es como la personalización debería de ser casi que día con día y eso es imposible, ¿no? Uno, imposible y económicamente no rentable. Ajá. O sea, yo le diría, te quiero hacer un día hormonal a ver cómo estás o una semana hormonal. A ver que encuentre una paciente que se quiera sacar sangre cada Puchis. 2 horas por una semana a ver cómo está. Y para que finalmente yo venga y le diga, mira, esto no me sirve. Exacto. Porque muchas me los llevan y me dicen, mire, no me va a sacar. Bueno, si quieres hacértelos, pero yo no los voy a ver, no me sirve médica. O los voy a ver por respeto porque te los sacaste. Pero no me va a servir para tomar decisiones clínicas. Como decimos, la menopausia se vive y se diagnostica así. A ver qué cambios han habido en la paciente y la dosis se va ajustando con base a los síntomas. Porque me dicen, en 8 semanas que usted me va a recitar, no me va a sacar hormonas para ver cómo estoy. No, si ya sé cómo vas a estar, te estoy dando hormonas. Van a salir en tu sangre, pues, si te las aplicas. Si no te las aplicas, vas a seguir igual, pues, por supuesto. Pero a mí me interesa saber en 8 semanas cómo mejoró el sueño. Si los calores, en lugar de tener 6 al día, ahora solo tenés 2. Y bajó la intensidad de los calores, entonces es más llevadero tu día a día. Tu calidad de vida mejoró. Mejoró tu lubricación vaginal. A la hora de tener relaciones, tuviste más excitación o menos excitación. Todos esos son cosas que vemos en la consulta. Pero necesitamos la retroalimentación, pues, de la persona, de la paciente. Exacto. Tratamos pacientes y no tratamos laboratorios. Qué buena respuesta. Eso está genial. Y entonces, solo cerrando el tema de este estudio del Women's Health Initiative, en donde se armó toda una gran polémica de que la terapia de reemplazo hormonal era problemática, causaba cáncer y todo, llegaríamos a la conclusión de que era por un estudio mal gestionado, porque las mujeres, digamos, el universo que agarraron de mujeres no era el indicado, las dosis no eran las correctas, y, digamos, concluyendo sería, ok, no hay ningún problema, o qué pacientes sí, qué pacientes no, porque si bien lo que hablamos anteriormente, hay pacientes de que si tuvieron cáncer o tienen antecedentes de cáncer, pues no es tan recomendable, o tal vez a corto plazo sí, después ya no. Eso sería solo como lo único, como para que quede claro, digamos, para las mujeres, de decir, quitarse tal vez esa preocupación de la cabeza de, ay, no, o sea, no quiero porque ¿qué pasa si me da cáncer? O yo tengo un familiar cercano que tiene cáncer y ¿qué pasa si me da por tomar? ¿Cómo podríamos dejar eso como claro? Sí. En primer lugar, la evaluación. Preguntar antecedentes. El estudio de WHI sí dejó muchas pacientes mal y otras pues fallecieron porque fue mal diseñado, como bien lo dices tú. Ahí no hay de otra. Fue un error. Se reivindicaron en alguna ocasión al parar el estudio, porque pudo haber seguido viendo a ver qué pasaba, pues, pero no lo pararon. La autora pidió disculpas, pero eso nos dejó muchas enseñanzas que hoy usamos para bien de las pacientes. Cambiaron las moléculas radicalmente, ya no son las mismas. Eso es lo más importante. Hacerle entender a la paciente que las hormonas de hoy en día sí son más naturales, aunque vengan en un blister, aunque vengan inyectadas, y no necesariamente solo en las cremitas que hacemos ahí en backstage van a ser las ideales bioidénticas. No, ya tocamos ese tema. Pero ese estudio dejó mucho miedo, mucha secuela. Inclusive habían médicos que no los culpamos, era lo que se sabía en ese momento, que le dijo a la paciente, ¿para qué quieres hormonas? Para que te dé cáncer. Pero te digo, hace 25, 30 años. Y estamos viendo las consecuencias hoy en día, con pacientes a los 60, 65 años, con una osteoporosis importante y que les quita calidad de vida. Fracturas de vértebras, fracturas de caderas, porque en su momento no se les dio hormonas. Que a ver, ¿puede tener osteoporosis igual una paciente con hormonas? Sí, claro, pero es menos probable. Porque toda mujer desde los 30 años empieza a perder hueso. Haga lo que haga. El mejor hueso que ustedes tienen es entre los 20 y los 30 años. Y el hueso se hereda en 70%. ¿De quién? Pues obviamente de mi mamá. Si mi mamá tuvo 10 hijos y yo soy la 10ª, voy a tener más probabilidades de tener osteoporosis. ¿Por qué? Porque en el tiempo de mi mamá tampoco se supo de osteoporosis, de calcio, de vitamina D, de prevención. Entonces tuvo que generar 10 esqueletos antes, o 9 antes que el mío, que yo soy la 10ª hija. ¿Y entonces qué pasa? ¿De dónde va a sacar ese calcio? Pues de su propio esqueleto.
Entonces yo empecé en déficit mi vida. Y a los 20 y 30 años que llegué a mi mejor hueso, no fue el ideal. Y de los 30 años empiezan a perder hueso. Pero ¿qué pasa en la menopausia? Si no tomo hormonas, se viene más en picada el hueso. Y ese es un problema para que estamos viendo osteoporosis a los 55 años, 57. Y no nos explicamos el por qué tan jóvenes. O incluso antes. Incluso antes. Yo he escuchado casos de mujeres que acaban de estar embarazadas y se hacen un DEXA, que un DEXA es una densitometría ósea, pues usted ya lo sabe, pero densitometría ósea donde te miden la calidad del hueso, la masa muscular y todo, y justo les han dicho como que ya tienen casi inicio de osteoporosis, ¿verdad? Entonces, a mí ese tema justo me parece muy importante lo que tocaste del tema del hueso, porque, por ejemplo, se habla, ok, caen estrógenos, sobre todo pues las hormonas, pero sobre todo el estrógeno, baja la densidad ósea, riesgo de osteoporosis. Pero algo que no se toca también es los minerales y las vitaminas que influyen en esa mineralización ósea. Por ejemplo, la vitamina D, el magnesio. Entonces, creo que eso es súper importante tocarlo desde antes, o sea, como desde que somos tal cual jóvenes, 20, 30 años, porque imagínate, tenés una deficiencia de vitamina D o de magnesio. Entonces, la vitamina D, pues sabemos de que influye en el calcio para que el calcio se pueda absorber en el hueso y todo, junto con la vitamina K2, ¿verdad? Pero si no tenés esa noción de que te falta vitamina D, por eso yo creo que ahí sí estaría bueno sacarte esta analítica para detectar si realmente tenés deficiencias o qué, para poder suplementarte, porque pues vivimos en interiores, casi no tomamos el sol, o tal vez si lo tomamos no lo absorbemos bien. Entonces creo que es importante también ver ese tema de no solo a nivel hormonal, sino también qué otros cofactores influyen en esta mineralización ósea, o en específico, ahorita estamos hablando de huesos, pues. Sí, te digo, los principales protectores del hueso deberían ser los pediatras, ¿no? La actividad física, porque desde ahí ya vamos viendo cómo se va a desarrollar el hueso a futuro. Ejercicio al aire libre, sumamente importante. Pero también qué es lo que pasa a los 50 años. Como ya no hay estrógenos, ya no se absorbe bien los rayos ultravioleta para sintetizar vitamina D. La vitamina D, su función es la absorción de calcio en el intestino. Si una paciente no tiene vitamina D, yo puedo comprarle un camión de calcio y que se lo tome todo y no se va a absorber, va a pasar de largo porque no tiene niveles adecuados de vitamina D. Exacto. Entonces, más bien se va a calcificar, ¿no? Sí, se pueden calcificar las arterias y todo eso, pero no se va a absorber para el hueso. El hueso viene de una triple cadena de colágeno. Hay 3, digámosle, pitas de colágeno y se van enrollando en ellas y se dan 2 mineralizaciones en las cuales empieza a entrar calcio, magnesio, fósforo y otros minerales. Y eso está regido principalmente por estrógenos, por testosterona, por vitamina D. Si no tenemos esos niveles adecuados, y por eso es que se da el mayor aumento de masa ósea en la pubertad y en el desarrollo, ¿no? En el estirón que nos pegamos todos, es que va a haber déficit. Entonces la paciente a los 25 años va a tener problemas. Y no es lo mismo tener 3 que 8 hijos. ¿Sí? Entonces esa paciente, después del embarazo, cursa con una osteoporosis transitoria. No todas, pero sobre todo pierde más en lactancia que en el embarazo en sí. ¿Qué es lo que pasa ahora también? La lactancia materna es sumamente importante. Nadie discute eso. Exclusiva al menos por 6 meses. Y luego al año entre exclusiva porque ya empiezan a haber alimentos del infante, ¿no? Del niño. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo un apego de 3, 4, 5 años de lactancia. Está bien, perfecto. A nivel psicológico, a nivel del apego al niño, lo que ustedes quieran, bien. Pero yo estoy hablando exclusivamente ahorita del hueso. Ese hueso está sufriendo. Porque ¿de dónde está sacando el calcio para esa leche? Del hueso de la paciente. Entonces, por eso es sumamente importante suplementarse antes, durante y después del embarazo. Calcio y vitamina D. Para que la paciente... Y magnesio, ¿no? Sí, entre otros minerales, claro. Sí, magnesio es sumamente importante también. Fósforo, cobalto, que muchas veces lo obtenemos de los alimentos, ¿no? Aparte, luego... Si no, la paciente deja de dar lactancia y los estrógenos, si es sana, empieza a generar el hueso que perdió durante el embarazo y durante la lactancia. Y no pasa nada. Y está lista para otro embarazo. ¿Qué tan pronto? Luego de 2 años. Por eso es que estimulamos que no sean tan seguidos los embarazos, ¿no? Espaciar embarazos es importante para la salud femenina. Entonces,
Luego, ¿qué pasa? Entran a la menopausia. Y si no hay suficiente aporte de vitamina D y calcio, también van a perder hueso más rápido, porque la piel se vuelve ineficiente para absorber los rayos ultravioleta y generar vitamina D. Entonces, por eso se debe suplementar. Mire, doctor, pero es que sí, yo salgo al sol, pero te vas a manchar, te va a dar cáncer de piel y no vas a absorber vitamina D. Entonces me voy a poner bloqueador. Entonces ya no se absorben los rayos ultravioleta y no sintetizas vitamina D. Entonces se vuelve un bucle de déficit, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle suplementos. Entonces, digamos, solo como para entender el mapa aquí. En la menopausia caen estrógenos, entonces al caer estrógenos, tu piel se vuelve menos sensible para absorber los rayos del sol, los cuales te producen esa vitamina D, que te van a ayudar también a la mineralización de los huesos, obviamente con los estrógenos también. Entonces, wow, es que eso sí me parece bien impresionante, porque uno normalmente creería, o sea, salgo al sol y estoy sintetizando vitamina D, pero no necesariamente, porque si tus estrógenos están bajos. El sol es vida. El sol se siente rico, un sol que no es tan fuerte, que le pega a uno en la cara en la mañana a las 9 de la mañana. Sí, perfecto. Pero no podemos buscar ese sol pensando en sintetizar nuestra vitamina D cuando tenemos más de 45 años. Es imposible. Para yo generar 10,000 unidades de vitamina D, debo de quemarme la piel a tal punto que ya me mire rojo. Wow. Y eso trae consecuencias. Preguntarle a cualquier dermatólogo, te va a decir que rayos está haciendo usted quemándose de esa forma, si se puede tomar una vitamina D en cápsula y va a tener lo mismo. Es igual. Que por cierto, hay pacientes ahora también veganas, vegetarianas. Vitamina D2 viene de origen de plantas, ergocalciferol. Y colecalciferol es vitamina D3 que viene de origen animal, ¿no? Las dos son muy buenas y se puede sintetizar por rayos ultravioleta hasta que la edad nos dice ya no. Entonces utilizamos los suplementos. Pero eso se almacena en la grasita. Entonces, y así es como debe suplementarse la vitamina D. En esa forma. Se almacena y el cuerpo lo va sacando de la grasa conforme lo va necesitando. Entonces, es muy importante los niveles. Y una duda aquí, ¿de la grasa qué tipo? ¿Colesterol, triglicéridos? ¿Colesterol HDL? De tejido adiposo en general. En general. ¿Y qué pasa con una persona que tiene, porque ahorita justo me surgió esta curiosidad, una persona que tiene bajos niveles de grasa, entonces se podría decir que también eso puede afectar a la síntesis de vitamina D? No, tiene lo suficiente, porque no se sintetiza ahí, sino solo se almacena. Ok. A más gorditos, secuestramos más vitamina D en nuestra grasa y nuestros niveles en sangre bajan. Entonces no hay biodisponibilidad. Ya. Mientras menos grasa tengamos, nuestros niveles con menos dosis suben más en sangre y tenemos más biodisponibilidad, que es lo importante. Ok, ya. La grasa secuestra prácticamente la vitamina D. Sí. Entonces hay que estar en buenos niveles de grasa, pues de colesterol, triglicéridos. Ok, perfecto. Ya hablamos de las hormonas que se reemplazan, hormonas bioidénticas. Cómo mejora la calidad de vida, ¿verdad? Con los síntomas, prevención de enfermedades como la osteoporosis, salud cardiovascular, que yo creo que eso es salud cerebral, creo que eso es como lo esencial de esto, o sea que, digamos, que como mujeres tengamos en cuenta que una terapia de reemplazo hormonal no es solo para tapar los síntomas que se están viviendo en esta transición de menopausia, sino más bien prevenir las enfermedades a futuro como osteoporosis, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares. Tengo una anécdota ahí. Hay muchos cambios cognitivos en la transición a la menopausia, ¿no? El brain fog. Toda paciente se le olvidan las cosas, se le dificulta la concentración. Ya me meto en problemas con mi mamá por esto, pero me contaba las cosas 1, 2, 3 veces. Cuando ella cursó la menopausia ni siquiera era médico. Entonces, yo le decía, mira, eso me lo contaste 3, 4 veces. Imagínate uno más de joven que no está en esa transición, que no le pone atención a los papás, todo ese rollo, se desespera, ¿no? Ajá. Ya me lo contaste 3 veces. Y se enojaba. Y me decía, ay, perdón, pues yo pensé que se lo había contado a tu hermano. Y se iba. Cambios de humor. Exacto. Déficit de atención. Problemas para concentración y todo se le olvidaba. Sí, parte del hipoestrogenismo que estaba cursando en ese momento. Hipoestrogenismo, estrógeno bajo. Estrógenos bajos, ¿no? Entonces, es muy importante, inclusive a la que no tiene síntomas, eso, protegerle los cambios cognitivos que son a nivel cerebral, ¿no? Eso que decís es bien importante porque como hijos, hijas,
si están escuchando esto, pueden darse cuenta justamente de esos síntomas y hablarle a la mamá. O sea, mira, mamá, estás teniendo esto y esto y es por la menopausia que estás cruzando. Toma en cuenta la terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Sí. Ok. La verdad que tocamos pues todos los temas, creo. No sé si hubo algún otro tema o algo que te gustaría profundizar que no hayamos tocado. Sí, tal vez hasta cuándo ¿Hasta cuándo? las hormonas, ¿no? Es cierto. No hay razón para suspenderlas. Si la paciente tiene su control ya anual o cada 6 meses, eso va a depender del médico con lo que está evaluando en la paciente. Pero su chequeo a conforme el médico le diga. Voy a ser exagerado en este comentario, pero yo tengo pacientes que yo les digo, las quiero ver en 182 días y ellas están ahí en 182 días. Y les digo, quiero este y este laboratorio y me lo llevan. Muy ordenadas, muy puntuales. Ok. Si la paciente está bien controlada, no hay razón por la cual suspender hormonas. La paciente va a seguir toda la vida con hormonas. Tengo pacientes de 80 años que, a ver, yo no soy tan joven, pero tampoco estoy tan veterano. Entonces yo no les inicié hormonas a esas pacientes que llevan desde los 50 años. Si mete hace 30 años tomando hormonas, pues yo te digo, ni siquiera era médico. No hay razón para suspendérselas. La paciente va a seguir y me dice, doctor, ¿puedo seguir? La examino, veo sus riesgos, veo su mamografía y todo bien. Sigue. ¿Cómo te sientes? Re bien, doctor. Me las intenté quitar hace 5 años. Me moría. Empezaron calores, empezaron resequedades, empezaron cambios de humor. Pero claro, esa paciente no le ha caído la menopausia como tal. Estamos artificialmente, claro, atrasándola. Exacto. Y primero que le pase algo, esperaría yo que no, pero esa paciente obviamente todos nos vamos a morir, ¿no? Pero que se muera con hormonas. Exacto. Y va a estar bien. Previniendo justo enfermedades como osteoporosis, cardiopatías. No lo hacemos por los looks, pero unas pacientes de 80 años que tomaron hormonas parecen de 62, 65 años, pues, ¿me entendés? Pero claro, el corazón de ellas es envidiable. Wow. Están muy bien y activas, que es lo más importante. Wow, wow. Ok, perfecto, perfecto. ¿Qué otro tema quería tocar con esto? Se me fue, pero era un tema justo de la edad que mencionabas, que no hay un límite, entonces pueden ser señoras de 90 años, pueden seguir tomando y no hay ningún riesgo. Ahí está la clave, pueden seguir tomando. Quizás a una paciente de 80 años ya no le vamos a iniciar hormonas, ¿me entendés? Por lo que te dije de 60 años para abajo. Exacto. Pero hay algunas que sí vale la pena, si todo está bien, iniciarles después de 60 años por estos nuevos estudios que han habido, que las protege inclusive. Pero antes era pecado iniciar, o una malpraxis casi que, iniciar hormonas arriba de 60 años. Hoy en día entendemos que ya no. Y depende, ahí sí, individualizar cada caso con los riesgos y beneficios que le vamos a brindar a la paciente. Y que la paciente lo entienda, por supuesto. Bueno, y aquí, digamos, sí pueden variar las dosis, ¿no? O sea, tal vez la paciente empezó a tomar terapia de reemplazo hormonal a los 50, luego llega a los 70, ¿la dosis va a subir o va a cambiar o cómo funciona? Debería de bajar. Ok. Contrario a subir, debería de bajar porque la paciente va a necesitar menos. Todo en medicina, la menor dosis que sea más efectiva para evitar riesgos. Y otra duda que me surge, ¿existe un tipo de terapia de reemplazo hormonal totalmente, no digámosle natural, porque ya dijimos de que natural son los medicamentos, pero no sé, como por ejemplo plantas, hierbas, no sé, como las isoflavonas, que se sacan de la soya. El black cosh y todo esto. Exacto. Les ayuda a quitar síntomas. No les ayuda a protección de nada más. Protección cardiovascular, nula. Okay. Protección contra osteoporosis, nula. Okay. Hay que hacerle ver muy bien a la paciente. Tengo una paciente sobreviviente de cáncer de mama que el té de pepita de aguacate se lo toma y le quita los calores. A ella no le puedo dar hormonas porque es sobreviviente de cáncer de mama. Es una de las contraindicaciones absolutas. Bueno, relativas diría hoy en día por algunos estudios por ahí, pero términos generales y educación a la población en general, absoluta. ¿Sí? Contraindicación. Pero le quita los calores. ¿Le va a hacer mal? No. Entonces, ¿qué hacemos? Dale, seguí con tu té de pepita de aguacate. Y está bien. Pero en este caso que solo le está quitando el síntoma, pero no le está ayudando con el tema de hueso y todo eso, entonces ahí sí es
esencial el tema de, ok, ver tu vitamina D, magnesio, ver todos los minerales y vitaminas que influyen en la mineralización ósea, en la salud cognitiva, porque no está privándose de las hormonas por Sí. justamente el riesgo de cáncer. ¿Qué es lo que esperaría? Esta paciente sobreviviente de cáncer de mama tiene una hermana, unos años menor, que no tiene cáncer de mama. Esta hermana está con hormonas. La paciente, la hermana de hormonas, debería entrar a una osteoporosis. Si es que llega, espero que no, mucho más tardíamente en su vida que la paciente sobreviviente de cáncer de mama que no tiene hormonas. Ujú. En ese momento, si haz ejercicio, vitamina D, magnesio y todo esto es insuficiente, va a llegar un punto que vamos a iniciar tratamiento para osteoporosis. Ok. Porque va a entrar antes Ajá. que la hermana menor que tiene hormonas. Exacto. Que es ya un medicamento específico Sí, para osteoporosis. O sea, para osteoporosis, pero no tiene nada que ver con hormonas. y que no es específicamente dar calcio, porque yo creo que también, o sea, obviamente el calcio va indicado, pues, pero es que también ciertas prácticas médicas no han sido muy bien gestionadas cuando dicen, tiene osteoporosis, solo démosle calcio. Pero ¿qué hay de la vitamina D que ayuda a absorber el calcio? ¿Qué hay del magnesio que también influye en la absorción de calcio? O sea, entonces solo le dan calcio, 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 solo se están calcificando las arterias, pero no están ayudando a generar hueso, ¿verdad? Hay varios puntos ahí importantes. Yo les pongo un ejemplo para que intentar hacer más entendible la consulta. Cuando estamos utilizando medicamento para la osteoporosis, que la osteoporosis es pérdida de la cantidad de hueso, pérdida de la calidad de hueso y aumento en el riesgo de fractura, que eso nos lo da el ser mujer, el tener más hijos, el fumar, el sedentarismo, el no tomar hormonas. ¿Sí? Estamos creando un muro. Vamos a levantar una pared. El medicamento para la osteoporosis es los blocks. Vamos poniendo un block sobre un block. Pero si no pongo una buena mezcla entre block y block de cemento, ese muro se me va a caer. Es débil, es frágil. ¿Qué tengo que hacer? Calcio y vitamina D y otros elementos para que la mezcla se haga efectiva y pegue bien ese muro. Entonces, ese muro va a ser fuerte y no se va a caer. Así es el tratamiento de la osteoporosis. Súper. Le puedo dar el mejor de los medicamentos para osteoporosis, que si no suplemento lo demás, no estoy haciendo nada. Qué genial. Ok. Buenísimo, Héctor. Entonces, ¿cuál sería como tu mensaje final que te gustaría dejarles a las mujeres? En primer lugar, sepan y que les quede claro que las hormonas de hoy en día han cambiado radicalmente para su bienestar, para su salud. Son seguras y son bien recetadas. Y esto es con base a estudios a nivel mundial, pero más importante, médicos capacitados en estos temas, ¿sí? Médicos con estas especialidades que saben qué solicitarles, saben cómo seguirlas, saben sobre efectos adversos de las hormonas y les van a resolver. Caso contrario, por ejemplo, yo no veo embarazo de alto riesgo por una razón. Porque hay gente que se dedica a embarazo de alto riesgo. No les voy a poder brindar el mejor de los consejos desde mi punto de vista, pero sí de hormonas, sí de hueso. Y así hay médicos especialistas en menopausia aquí en Guatemala. Entonces, no duden en contactarnos, no duden en acercarse a la Asociación de Climaterio y Menopausia para poder ubicarles el especialista que más entienda de esto con respecto a la salud de ustedes. El ejercicio. No va a encontrar médico que no le diga que hacer ejercicio es sano, pues, ¿me entiende? Va al cardiólogo, ejercicio. Va al dermatólogo, ejercicio. Va al reumatólogo, ejercicio. Y todavía, de paso, llega con el ginecólogo y las mandamos a hacer ejercicio. Pero es que hay una razón. La actividad física es sumamente importante. Entonces, no le tenga miedo a las hormonas. Una vez usted esté cuidada con un especialista en menopausia. Perfecto. Muchísimas gracias. Y vamos a dejar en la descripción también tus redes, tu sitio web, para que puedan a través de ahí conocerte mejor. Y gracias, Héctor. La verdad, qué información tan valiosa. No, a ustedes por este espacio, me lo paso genial hablar. Es un tema que me apasiona, ¿no? Y hago todos los días esto, entonces me gusta hacer conciencia de las hormonas, del hueso, del ejercicio, salud femenina en general. Es muy importante llegar a más hogares, porque esto no es solo de la mujer, es de familias enteras. Exacto. Buenísimo. Gracias, Héctor. Un gustazo. Gracias igualmente.